¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés teniendo un buen día y que Dios te esté bendiciendo de manera abundante. Qué alegría poder formar parte de estos devocionales. Mi nombre es Josué Murillo y sirvo como director ministerial en la Conferencia de los Estados del Golfo y estoy feliz de poder compartir contigo hoy la palabra de Dios. Quisiera invitarte para que vayas a las Escrituras y busques conmigo Marcos el capítulo 1 y leamos un par de versículos, Marcos capítulo 1, versículos 40 y versículo 41. Así que antes de leerlos te voy a pedir que ahí donde estás, en tu cuarto, no sé, en la escuela, no sé dónde estés en este momento, pero me acompañes teniendo una oración y que le pidamos a Dios que nos ilumine, que nos muestre qué mensaje tiene para nosotros este día. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque independientemente de dónde estemos, de quiénes somos o de nuestra situación, tú siempre nos escuchas y siempre estás interesado en nuestras vidas porque tú te compadeces de nosotros, porque tú entiendes. Ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que nos ayudes a asimilarla y que en nuestro corazón sea tu espíritu el que more y que nos des la convicción, la seguridad de que no estamos solos, que estás con nosotros y que en Cristo estamos siempre a tu lado. Háblanos al estudiar juntos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 41 dice: vino a él un leproso rogándole, e hincado la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. A mí me gusta mucho esta porción de las Escrituras porque Marcos desde el capítulo 1, después de mencionar un par de contactos de Jesús con la gente, nos presenta esta historia de un leproso, una persona que estaba condenada, una persona que no tenía esperanza, una persona que literalmente se estaba cayendo a pedazos, se estaba pudriendo, no solamente de manera física porque su piel se echaba a perder y se caía, sino también porque en su corazón estaba completamente destruido. Jesús dice que le pidió que lo limpiara y Jesús tuvo misericordia de él. Esa palabra en el griego es muy interesante y Marcos la utiliza por primera vez en su evangelio aquí. Y es una palabra que nosotros podemos traducir como compasión. La palabra en el griego es la palabra splagnizomai. Y literalmente es una compasión que sale desde el fondo, una compasión que sale desde el vientre. Y sabes, en los primeros 9 capítulos del Evangelio de Marcos, Marcos lo menciona una y otra vez, enfatizando la compasión de Jesús. Él dice: Jesús los miró y tuvo compasión de ellos. Y fue movido a compasión, splagnizomai. Desde dentro de él sintió este deseo de ayudarlos. Sabes, es interesante que en los primeros 9 capítulos del Evangelio de Marcos, Marcos enfatiza la compasión de Jesús por la gente como tú y como yo. Y después del capítulo 9 en adelante, Marcos habla de la pasión de Jesús, de ese momento en el cual Jesús, por amor a nosotros, va hacia la cruz del Calvario. Los primeros 9 capítulos tú vas a encontrar milagro tras milagro. De hecho, Marcos es el evangelio que registra la mayor cantidad de milagros en las Escrituras. Después del capítulo 9, Marcos enfatiza en el milagro de esa pasión que Jesús tuvo por nosotros. Y cuando digo pasión no me refiero a lo que algunos creen, lo que es el sufrimiento de Jesús. Sí, involucró el sufrimiento, pero sino es en sí la determinación de Jesús de salvar a todo aquel que cree en Él. Y cómo es que Jesús se dirigió hacia la cruz para lograrlo. Es interesante que Marcos haya decidido enfatizar en esta perspectiva de Jesús. Sabes, si tú abres tu Biblia y cuentas, verás que son 4 los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a veces cuando vemos que Marcos es el segundo evangelio, pensamos que fue el segundo evangelio que fue escrito. Sin embargo, los estudiosos encuentran que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Pero es interesante que haya sido aceptado porque una de las razones
o una de las reglas que se tuvieron para incluir los libros, las historias de Jesús, de lo que Jesús hizo dentro de la Biblia, era de que el autor hubiera caminado con Jesús. O sea, el que escribió el Evangelio, como Mateo, como Juan, caminaron con Jesús, vieron lo que hizo, escucharon lo que él dijo. Pero es curioso, ¿sabes? Porque Marcos no caminó con Jesús. Sin embargo, él presenta la narrativa de las historias de que vieron lo que Jesús hizo, que escucharon de primera mano lo que él dijo. Ahora, se cree que una de las principales voces contando las historias de Jesús en el Evangelio de Marcos es Pedro. O sea, Marcos escribió la voz de Pedro, lo que Pedro le contó. Sí, Pedro el traidor. El que después de haber sido uno de los amigos más cercanos de Jesús junto con Santiago y con Juan, lo negó en público. No sé si recuerdan la historia de Pedro, pero en esa noche cuando lo capturaron, él habló malas palabras, diciendo que él no conocía siquiera a Jesús. Pero sabes, Jesús no solamente lo perdonó, sino que antes de ascender incluso lo nombró capitán del equipo de los discípulos. Mira, porque no se trata de nuestra capacidad, sino de la compasión de Jesús por nosotros. El leproso no fue sanado porque fuera bueno, sino porque Jesús al verlo fue movido a compasión. ¿Sabes? Y con esto no quiero decirte que el pecado es poca cosa, ¿no? El pecado es algo que nos separa de un Dios santo. Pero quiero enfatizar que la gracia de Dios es maravillosa. Y se cree que Marcos escribe la perspectiva de Jesús desde los ojos de Pedro. Lo que es curioso es de que al contar Marcos la historia de Pedro o la perspectiva de Pedro, creo que Marcos también se identificó mucho con Pedro. ¿Por qué? Porque Marcos también falló. Marcos también falló a la hora buena. Bernabé y Pablo lo habían escogido para que fuera con ellos. Y aparentemente Marcos tenía una memoria prodigiosa y se había aprendido los pasajes, los versículos del Antiguo Testamento. Así que era casi como la Biblia de Pablo y de Bernabé. Pero en algún momento determinado, cuando Pablo decidió que siguieran su viaje misionero, Marcos comenzó a decir que extrañaba su casa, que mejor se quería regresar, y los dejó en el camino. Así que Pablo se quedó muy molesto. Gracias a Dios, Bernabé más adelante, cuando planearon otro viaje, decidió invitarlo para que viniera con ellos. Pablo no quiso que caminara a su lado, pero Bernabé insistió y a fin de cuentas Marcos terminó yendo junto con Bernabé. Y experimentó también la gracia del perdón, de que hubo una segunda oportunidad para volverle a servir a Jesús. Qué interesante es de que cuando Dios escogió a quien fuera el primero que contara la historia de Jesús, llamó a dos perdedores, a Marcos y a Pedro, para que la contara. Y es así que Marcos escribe el primer evangelio, el evangelio de Marcos. Y eso me dice a mí que todos fallamos, pero Dios nos da nuevas oportunidades. Porque todos tenemos una labor para cumplir, independientemente de los errores del pasado. Por eso hoy, quizá tú como yo te puedes sentir como el leproso, que está desesperado por recibir ayuda, que está desesperado por recibir aceptación, que reconoce que ha fallado, que la vida se nos cae a pedazos. Pero tenemos un Jesús que es movido a compasión, y su amor y su compasión sale desde el fondo hacia nosotros y nos invita a caminar de manera diferente. Porque quiere usarnos, porque quiere que no solamente nosotros recibamos su bendición, sino que también seamos una bendición para otros, así como lo fue Marcos y así como lo fue Pedro. Pedro contó lo que vio, Marcos escribió lo que escuchó, y gracias a eso es que nosotros tenemos esa historia preciosa de un Jesús que está siempre dispuesto a aceptarnos, que no nos deja solos, y sobre todo que quiere transformarnos para nuestra seguridad y nuestra salvación y nuestra vida eterna, y también
para que otros puedan gozarse junto con nosotros a través de lo que nosotros hagamos y digamos. Hoy te quiero invitar a que seas como Pedro, que seas como Marcos, a que experimentes esa gracia de Jesús como leproso. Y que aceptes esa compasión que sale desde el fondo del corazón de Jesús. Que reconozcas que eres importante, que eres especial y que Dios tiene un plan para ti. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias porque en tu palabra encontramos evidencia de sobra de que tú tienes compasión de nosotros. Señor, perdónanos si en algún momento hemos escuchado las voces equivocadas, las voces del enemigo disfrazadas en los sonidos y en nuestros propios pensamientos, que nos dicen que no podemos, que no valemos la pena, que hemos llegado demasiado lejos y no podemos ser perdonados. Gracias, Señor, por la historia de ese leproso que pidió ayuda y experimentó en su propia carne lo que es ser perdonado. Gracias por la experiencia de Marcos, que aunque falló, tuvo una nueva oportunidad. Y por la experiencia de Pedro, que le contó lo que vio y escuchó. Y eso inspiró a este muchacho Marcos a escribir el primer evangelio. Qué privilegio haber sido el primero que contara la historia de Jesús y lo registrara por escrito para que nosotros lo tuviéramos hoy. No sé qué plan tienes para cada uno de nosotros, pero yo sí sé que tú quieres que lleguemos a la patria celestial juntos. Así que, Padre, mientras tanto, inspíranos a confiar en ti, a animarnos a entregarte lo que somos y a reconocer de que tú tienes compasión de cada uno. Acompáñanos, oh Dios, en las siguientes horas. Bendícenos como tú has prometido. Te lo pido en el precioso nombre de ese que tiene compasión de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hoy tengas un buen día y que Dios te bendiga.